Qué día hoy, el de la Argentina. Una Argentina que le cuesta mucho despegar, una Argentina conflictiva, una Argentina difícil inclusive de poder entender. Pareciera ser que es un gobierno viejo el de Macri, porque esto le está causando un desgaste profundo, un desgaste político. Lo que pasó hoy en el Congreso de la Nación fue algo inaudito. Algunos dicen no había quórum para comenzar la sesión. Ese es el mensaje de la oposición. Hubo 2 diputados truchos. Retornamos a la época de Menem. ¿Te acordás cuando hubo un diputado trucho que se sentó allí para dar el quórum? Hay 257 diputados en la Cámara de Diputados. 129 se necesita para el quórum. ¿Qué es el quórum? Es la habilitación para que se pueda llevar a cabo la sesión, se pueda discutir. Es una herramienta política también, que algunos suelen utilizarla y dicen, bueno, no doy quórum, no doy discusión. Pero todos querían dar una discusión. Esta mañana cuando hablaba por radio con 2 diputados, uno de la oposición, otro del oficialismo, la gente de la oposición decía, vamos a ver qué hace Cambiemos. Y una vez que nosotros veamos si dan, si se presentan y demás, vamos a entrar porque vamos a defender nuestra posición. Todavía a ciencia cierta, si vos escuchás un mensaje del oficialismo y el otro de la oposición, nadie sabe quién tiene razón. O vos que sos jubilado, vos que estás del otro lado, conocés claramente en qué se basa esta reforma previsional que quiere instaurar el gobierno de Macri. Algunos dicen por qué le pegan a los jubilados, teniendo en cuenta que le dio el 8% a las mineras, que van a dejar de tributar. Apenas asumió Macri. Lo cierto es que hay que formar opinión sobre ese tema. Pero nadie podrá, bajo ningún punto de vista, más en democracia, sacar leyes sin consenso, porque están destinadas al fracaso. Probablemente sea hora de sentarse a discutir, buscar un consenso que acerque posiciones, flexibilizar inclusive en un proceso de discusión para poder opinar y ver cómo se puede sacar una ley que pueda regir de aquí en más, pero que sea el fruto del consenso social. ¿Se puede hacer eso en la Argentina o estamos tan lejos de la civilización democrática que no es posible hacerlo? Eso, un tema. El otro tema que vamos a desarrollar en la noche tiene que ver con la Unión Industrial Argentina, una institución señera, una institución importante, que provocó una reunión esta semana, precisamente festejando los 35 años de existencia de la Unión Industrial de Salta. Norte Productivo se llamaba la reunión, donde se habló de muchos temas. Se habló de federalismo, se habló del aporte industrial a la compleja situación que vive el país, cómo en definitiva se puede seguir desarrollando, haciendo crecer la economía en base a la industria. Vamos a ver qué es lo que está pasando hoy. Se crean fuentes de trabajo, cómo está el precio del dólar, cómo podemos crecer en el año 2018. Se dice que la Argentina este año va a terminar prácticamente con un 3% de crecimiento, algunos dicen un 2,5%. Para el año que viene está previsto un 3%. El presupuesto de Salta dice un 3,5% de crecimiento de la economía. Vamos a ver si eso se cumple. Simplemente son pronósticos sobre los cuales se elabora un presupuesto. En la noche de hoy va a estar el presidente de la Unión Industrial de Salta y va a estar también el ministro de Economía de la provincia de Salta para contarte cuáles son las claves para entender el presupuesto del año 2018. Un presupuesto que tiene 54.000 millones de pesos en danza, donde se va a repartir a 3 áreas que ha priorizado el gobierno: educación, que se lleva un 41%, el tema de salud, un 24%, y finalmente seguridad, un 13%. Después hay 6.000 y pico millones de pesos más para el tema de la obra pública. Él lo va a explicar en detalle para que nosotros podamos saber a ciencia cierta cómo esta ley de leyes, que es el presupuesto, se puede ejecutar aquí en Salta de la mejor forma, entendiendo que hoy estamos en una situación absolutamente complicada a nivel país y obviamente en Salta.
¿Cómo está además la economía doméstica? ¿Está muy endeudada Salta? ¿Está endeudada en niveles normales? ¿O tiene un bajo endeudamiento? ¿Qué pasó con el tema de las LEVAX que ha ido poniendo a lo largo de todo este año 2017 para gastos corrientes? Te voy a explicar también qué son las LEVAX, esos instrumentos financieros que permiten traer dinero a la provincia, prestarse y en el corto plazo poderlo devolver. También te voy a estar contando en esta noche algo de eso para que estés interiorizado y puedas sacar además conclusiones sobre ese tema. Señores, esto es La Huella, Periodismo Ciudadano, y en un instante los invitados. Como te lo había anticipado en la presentación, me acompaña acá el presidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Sandivaras. Vamos a charlar un rato con él sobre los temas que te había propuesto en la entrada. ¿Cómo va, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, varias cosas, ¿no? Se dio cita acá la cúpula mayor de la Unión Industrial Argentina, 35 años de la Unión Industrial de Salta. ¿Hay un balance? ¿Hay algo que podemos decir eso? Sí, en particular la presencia del presidente y el vicepresidente primero de la UIA se da en el marco de la celebración de los 35 años nuestros. Hemos organizado un evento el día lunes para hablar de industria federal y norte productivo, y trajimos expositores de la talla de Dante Sica, de Sergio Berenstein y Diego Kotz, que es el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, que dieron un aspecto político, aspectos económicos. Asimismo, hicimos una reunión de camaradería con la Unión Industrial Argentina. Ellos tienen ya 130 años de vida, nosotros somos nuevos todavía. Muy nuevos, y respondiéndote un poco al balance, somos nuevos, muy jóvenes todavía como institución, pero creemos que somos una institución al mismo tiempo fuerte y con muchas convicciones para trabajar por el desarrollo de la región. Y en ese taller donde se sostienen opiniones y se tira una visión sobre el norte, sobre el federalismo y sobre el país, ¿qué conclusión se saca? Todavía podemos hablar de que tenemos dos países en la Argentina, el desarrollo del sur con empresas fuertes, industrias, y acá todavía no. Hay 5 parques industriales en Salta, el otro día hablaba con la ministra ese tema. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué desarrollo podemos proponer y provocar a modo de shock, o vamos a ser muy gradualistas al estilo de algunos? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Sí, vamos por parte. Por un lado, estamos viendo que a partir del Plan Belgrano que dio Nación y a partir de informes también de la Unión Industrial Argentina, están coincidiendo con los informes y los diagnósticos que manejamos nosotros acerca de las diferencias que hay entre Salta y las provincias del norte respecto del centro del país. Ya no es ninguna novedad, y en la medida que sigamos trabajando con políticas igualitarias y no diferenciales hacia el norte, va a ser muy difícil achicar esa distancia. Yo siempre digo, a manera de chiste, que la distancia geográfica siempre va a estar, eso es lógico. Pero eso no podemos cambiar. No lo podemos cambiar, claro. Pero el problema económico y social crece, las diferencias. Entonces, si las alícuotas nacionales son las mismas, claramente no vamos a tener diferencia, o no vamos a tener recuperación de ese terreno perdido. El Salta tiene un mercado mucho más chico, y el norte, que el centro del país, mucho más pobre, con lo cual es difícil para las inversiones de acá salir de este mercado y a la vez atraer de inversores de otros lugares, ¿no? Pero hay una posición que sostiene la Unión Industrial Argentina del respeto, por ejemplo, a las economías regionales. ¿Cómo se puede ayudar a que prosperen, a que sean industrias que puedan desarrollarse, no digo en el corto plazo, pero sí en un mediano plazo, teniendo en cuenta la experiencia que tienen ustedes como industriales, y al mismo tiempo estas reformas que se quieren provocar ahora? Vamos a charlar un poco el tema de lo que está haciendo el gobierno de Macri, pero que en un mediano plazo se pueda ver algún resultado en Salta. ¿Podrá ser eso así, o estamos todavía en una situación de larga espera? Yo creo que tampoco una Cámara como la Unión Industrial es la que va a imponer las normas del mercado, de las economías regionales. Esos reclamos los estamos haciendo nosotros ya, por lo menos desde que yo estoy en la gestión hace un poco más de 2 años. Lo hemos hecho en la propia sede de la UIA, con cada visita del ministro Cabrera, el ministro de la Nación de la Producción.
hemos planteado estas diferencias y bueno, es hora ya de dejar de hablar tanto de federalismo, porque no hay federalismo y hay actuar, que concretar. Hay que actuar, hay que actuar claramente. Ahora, el gobierno Macri dice vamos a introducir 2 reformas que son importantes. Una es la reforma económica que quiere hacer a través de una reforma tributaria, donde yo he escuchado lo que decía inclusive uno de los expositores, como es Dante Sica, hay impuestos distorsivos, que de alguna manera son retrógrados inclusive, y hay algunos que van más allá, dice son confiscatorios, y no son buenos para provocar una industria en desarrollo. ¿Se sostiene esa posición? ¿Ustedes creen que hay que cambiar, hay que apoyar esa reforma tributaria de Macri, o no está del todo bien concebida? Todavía nosotros no tenemos, las leyes nacionales no han salido todavía, no tenemos en claro en qué se gana, en qué se pierde para el sector y para la región sobre todo, porque en principio lo que estamos viendo es que se trata igual a cada sector en todo el país, entonces no se está atendiendo la regionalización de la economía, que es lo que nosotros venimos pidiendo. Eso es lo poco que hemos podido ver. Una cosa fuerte que se ha escuchado es la eliminación de un decreto que trae beneficios específicos en reducción de contribuciones patronales para provincias como la nuestra, y esa eliminación sí nos pone en una situación muy desventajosa respecto del centro del país, ¿no? Ahora, eso, o sea, siempre el flete aparece como un condicionante para la competitividad nuestra, ¿no? ¿Pero es necesaria una reforma tributaria? A mí me parece que hay que hacer un reordenamiento y hay que fijar una estabilidad tributaria, eso a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, eso me parece muy coherente. Necesitamos reglas claras, seguridad jurídica a largo plazo, no que se cambia de gobierno y se cambian las reglas de juego. Los inversores los industriales, las empresas están apostando a largo plazo. Hablamos recién, la Unión Industrial Argentina tiene 130 años de vida y las industrias mucho más. ¿Cómo se ve el escenario económico actual de la Argentina? Ha variado mucho en estos 2 años de Macri, se ha mejorado, decimos que hemos retornado al mundo, que tenemos más credibilidad, que hemos salido del default, que se terminaron la gran cantidad de precios del dólar, que tenemos uno solo, que el dólar es competitivo o no es competitivo. ¿Cómo se ve eso en la industria? Sí, las variables macro, o sea, lo que vos estabas mencionando, ese listado de cosas, fueron importantes. Entendemos que haber salido del cepo, de instalarse en el mundo donde uno puede acceder al mercado financiero mundial, porque hay plata para traer, eso me parece muy importante. O sea, no podemos vivir aislados y vivir solamente de lo que podemos generar nosotros. A la vez, si queremos exportar, tenemos que ser competitivos. En el mundo nos tienen que conocer y nos tienen que conocer también como hombres de buenos negocios o países que cumplen con sus compromisos, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Ganamos seriedad en este último tiempo o no? Sí, yo creo que sí, que ganamos seriedad, y creo que la materia pendiente es lo que pasa adentro, más que nada. Te escuchaba recién en la introducción y hablar de consenso. Nosotros siempre hablamos de concordia. Yo creo que a este país le falta concordia, sentarse en una mesa y arreglar las cosas. Pero si no se puede producir nada. No, si siempre estamos debatiendo, si mi posición no vale, entonces no acompaño la posición del otro, o no quiero escuchar simplemente por oponernos. Es una lógica que venimos, no sé, desde hace muchos años viviéndola, ¿no? La reforma laboral es una reforma tendiente a flexibilizar, dice, el mercado laboral, un mercado que hoy tiene mucha economía informal, donde la gente no toma empleados en blanco, no se desarrolla el famoso empleo decente. ¿Cuál es la posición en ese sentido de la Unión Industrial? Por supuesto que la Unión Industrial apoya el empleo en blanco absoluto. La economía paralela no la apoyamos para nada. Para el caso nuestro es muy difícil trabajar en una economía no formal. De esa manera uno, si no tiene balance, si no tiene los libros, no accede a crédito, no accede a beneficios que pueden venir de política de promoción de la nación, en cuanto a créditos también. Entonces es importante siempre estar por la economía formal y un beneficio para la gente también. O sea, uno
el mayor capital que tiene una empresa es el recurso humano, entonces en la medida que nosotros lo tengamos dentro de la formalidad, es mejor para ellos y mejor para la empresa. ¿Por qué cuesta desarrollar ese concepto acá? Pues no todos los empresarios lo tienen y mucha gente que hoy está o se desarrolla en el mercado laboral dice, no, a nosotros nos terminan explotando, los derechos que teníamos adquiridos nos lo quieren quitar, no hay, digamos, esa famosa flexibilización quiere decir que va en detrimento del trabajador. ¿Será cierto eso? Y tal vez tiene que ver con, o sea, con lo que yo te decía de la estabilidad. Por ahí el empresario, el emprendedor tiene mucho miedo de comprometerse en la formalidad en cosas porque no sabe qué va a pasar un poco más adelante, ¿no? Entonces es importante la estabilidad y la seguridad jurídica, reglas de claras juego, y si tenemos eso yo creo que no va a haber duda de que todo tiene que tender a ir por la formalidad, ¿no? El otro día hablaba con Funes de Rioja, que es el vicepresidente de la Unión Industrial, y me decía, mire Jorge, nosotros desde la Unión Industrial no vamos en contra del trabajador, al contrario, a nosotros lo que más nos importa es tener un trabajador feliz, contento, que se ponga la camiseta de la empresa y nosotros asegurarle a él todos los beneficios que significa tener un empleo, no solamente en blanco, sino un empleo decente, donde él pueda desarrollar toda su capacidad creativa, me decía Funes de Rioja. Esa es la posición que mantenemos desde la Unión Industrial Argentina. Algunos nos hacen ver como si fuéramos los cucos de la película, pero estamos lejos de eso. Nosotros queremos acercar posiciones con el mundo sindical, pero sin que eso signifique un abuso del sindicalismo por sobre el empresario. ¿Se coincide con esa opinión? Sí, absolutamente. Tiene que haber un equilibrio. O sea, ese es el término. Esa es la palabra, el equilibrio. Porque si no, a ver, la empresa tiene que estar para toda la vida y los empleados tienen que tener trabajo para toda su vida también. Entonces, si no hay un equilibrio para fijar las condiciones donde ambas partes sobrevivan en paz, en concordia y con beneficios mutuos, la empresa invierte mucho en un empleado, no es solamente el sueldo, capacitación. Entonces, al empresario no le interesa andar despidiendo personal porque se ha invertido porque además mucho. Se invierte en capacitar. Se invierte mucho. Y más en el sector nuestro, o sea, la capacitación a veces de maquinarias especializadas, de robótica, lleva más de 1 año, 2 años de capacitación, entonces desprenderse de ese tipo de personal no es bueno. ¿Cómo está el precio del dólar hoy? ¿Es competitivo para ustedes? En cada sector de la economía vas a escuchar que uno va a decir que le conviene, si tiene que importar cosas, le conviene, o que si tiene que fijar precios, no le conviene. Eso depende un poco del interés de cada uno. Si vamos a hablar un poco de la economía en sí, desde la devaluación hasta ahora, del año 2015, de que asumió Macri, que se fijó en 15, más o menos en 14, 15 pesos, no acompañó el costo de la inflación. O sea, si uno lo mide por eso, claramente está retrasado. Y ese es el otro tema, ¿no? La inflación, eso es lo que decía Acevedo el otro día cuando lo entrevistábamos. A mí lo que más me preocupa no es el dólar, sino el tema de la inflación. El tema del dólar es uno, pero para buscar una economía competitiva y sana tenemos que derrotar el tema inflacionario. Es así, o sea, la inflación es un dolor para la gente, es un dolor para un empresario que a veces no puede pasar automáticamente al precio. Porque por ahí está el mito, que el empresario se beneficia con la inflación. Sí, hay un mito. Pero es un mito. Pero puede ser un beneficio cortoplacista, ¿no? Yo te insisto con el tema a largo plazo. Reglas claras, seguridad, y la inflación también es parte de esas reglas claras, ¿no? El cuadro tarifario de la Argentina en el tema servicios, ¿cómo lo ves? Venimos de una historia retrasados, de mucho retraso. Lo que es el costo de energía, vamos a hablar de electricidad, por ejemplo, el costo de energía está alcanzando ya el nivel que tiene que ser. El costo de energía estaba vigente, y lo que pasa es que había mucho subsidio del Estado. Cuando hay mucho subsidio, se dejan de hacer escuelas, se dejan de hacer rutas, o sea, no se invierte donde se tiene que invertir. Entonces, hacer también de golpe esta suba duele. Lo mejor siempre ir haciendo año gradualmente para que no haya estos impactos y sobre todo que no haya un acostumbramiento del sector económico, de la gente, de no tener estas subas graduales de tarifas, ¿no? O sea, claro que hay que hacer también un poco de historia, ¿no? Las tarifas estuvieron congeladas durante muchísimo tiempo.
Creo que en el año 2013 se produjo un pequeño incremento, pero que no era sustantivo, y lamentablemente quedaron retrasadas. Y después vino bueno, todo el mundo sabe, los subsidios y demás. No ocurre en el mundo que tanto la electricidad como el gas sean prácticamente gratis. Eso, de alguna manera, fue el detonante de lo que quiso hacer Aranguren. Me decía, hoy estamos pagando casi ya el 80 y pico % de lo que debería costar la tarifa. Todavía tiene que ir un poco más arriba para mantener ya un nivel de precio internacional. ¿Es cierto? Sí, en realidad, a lo que se refiere Aranguren es al costo de la energía, lo que cuesta generarla y transportarla. No es la que te llega al domicilio, que te falta esa pata también. Cada una de las tres patas tiene su estructura de costo que hay que compensarla para que a uno le llegue a la casa o a la industria con el nivel adecuado, que uno diga, prenda la perilla y siempre tener el servicio. Lo peor que nos puede pasar es bastardear toda la cadena y después que no exista el suministro, porque es malísimo que en tu domicilio no tengas ese confort o que una industria no tenga la electricidad para aplicarlo al desarrollo. ¿Ustedes pudieron hacer inversiones a través de cobrar un poco más, una reeducación tarifaria? ¿Esa readecuación les permitió hacer inversiones? Sí. En caso de Salta, por ejemplo, en el caso de Salta, en esa pata que es la parte de distribución, el gobierno siempre acompañó, excepto 2 años que Nación fijó un congelamiento de tarifas, siempre acompañó y eso ha permitido que sí haya inversiones y que el servicio sea adecuado. Julio Sandivaras, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos.